Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en que nos estén escuchando y viendo. Bienvenidos a esta nueva transmisión de su canal Coricancha Centro de Investigaciones. El día de hoy con un nuevo tema, quizás desconocido para la razón de muchos, pero que va a llegar a nuestro corazón, porque es el manifiesto de 24 ancianos regentes de esta galaxia y que en este momento se manifiestan precisamente para cuidar, proteger y vigilar esa vida, esa luz y esa semilla que somos cada uno de nosotros, que fue sembrada con un propósito y para un propósito en este planeta. Sean todos bienvenidos a este nuevo tema. Manifiesto de los 24 ancianos. Llegó el juzgamiento. Entonces, este manifiesto, precisamente de estos 24 ancianos, regentes de esta galaxia, se manifiestan en este momento para derribar toda tiniebla, porque el tiempo se terminó para esa fuerza oscura, invasora, que invadió la luz original de este planeta, que invadió la mente, el pensamiento y el corazón de esta humanidad, y que llega un tiempo para que la justicia se ejecute, y este es el tiempo final, este es el tiempo determinante también, y el llamado que estos ancianos en sus manifiestos nos hacen a cada uno de nosotros. Es el tiempo de elección y selección, es el tiempo de ubicarnos al lado de la luz, que es ese principio original con el cual cada uno de nosotros fue creado y fue engendrado desde esa gran conciencia creadora, o seguir y continuar al lado de las tinieblas, al lado de ese mundo falso, al lado de ese mundo carente de espíritu, carente de luz, carente de vida. Si queremos continuar al lado de la materia, del lujo, de la vanidad, de todo lo que retrasa el ascenso espiritual de nuestros espíritus, pues es el tiempo de tomar esa decisión. Y por eso llega este manifiesto, porque el tiempo de juzgar ha llegado, el tiempo de ese juzgamiento que es interior y que es para toda esta rebelión que invadió y que creyó apoderarse de este planeta, pues ha llegado ese tiempo de juzgar, ese tiempo de sentarnos en ese trono interior, porque estos ancianos solares cuidan, vigilan y protegen el trono, ese trono en el cual debe estar sentado un anciano, y ese anciano pues ya empezamos a comprender que es ese Cristo interior que habita en nuestro corazón y que es necesario que nosotros protejamos la vida y protejamos ese Cristo que está naciendo y que estamos gestando dentro de nosotros y que viene acompañado de esos 4 seres vivientes, los cuales entregaron a cada uno de nosotros parte de su esencia, que son esas constelaciones madres y padres que entregaron parte de sí para que el hombre de este planeta existiera, para que su genética espiritual se conformara y que nuestra genética original es ese LPAE, que es esa fuerza estelar que está dentro de nosotros. Y este manifiesto de estos 24 ancianos llega para todas las naciones, es sin distingo de razas, creencias o condición social. O sea que el anuncio ha llegado para todos, la advertencia ha llegado para todos. Ninguno podemos decir que somos inocentes o ignorantes de esta manifestación de la justicia, porque llegó el juzgamiento.
Entonces nos dicen estos ancianos en sus manifiestos, y vamos a escuchar un diálogo en primera persona, pero recordemos que es esa manifestación y ese diálogo de ese pensamiento solar de esos ancianos que se manifiestan a través de un hombre, que es el heraldo del sur, que tiene esa capacidad de contener esa fuerza y esa esencia de estos ancianos para transmitírnosla a cada uno de nosotros, para que llegue a la mente, al corazón de cada uno de los habitantes de este planeta, llamado Tierra, como lo dicen los hombres de las estrellas. Y nos dicen esto: somos los 24 ancianos solares, nuestra vestidura es reluciente como la nieve por la verdad de los soles que alumbran la galaxia, llamada por vosotros Vía Láctea, los soles de leche. Somos el río de fuego que os mostró el profeta Daniel 7:9-10, que dice esto: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía de delante de él. Aquí está la esencia y la fuerza de estos ancianos. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces nos muestra que son esos ancianos solares, porque ellos regentan esta galaxia a la cual nosotros pertenecemos, que es la Vía Láctea, como nos dice aquí, que son esos soles de leche. Y que así como hay 24 ancianos regentes de esta galaxia, pues ¿cuántas galaxias existen en una supergalaxia? 144.000 millones de galaxias conforman una supergalaxia. Y cada una de esas galaxias tiene sus 24 ancianos. Y a su vez, 144.000 millones de supergalaxias conforman un universo. Y 144.000 millones de universos conforman un superuniverso. Y hay 9 superuniversos que conforman esa isla luz, ese principio original del Padre Eterno, ese corazón motor que creó todo en este vastísimo universo, y que es por toda esa vida, por toda esa grandeza, por todo lo que miramos nosotros hacia el firmamento y creemos que son estrellas, que son soles en gestación, que son universos que están por habitarse. Estos ancianos son ese río de fuego que cubre y que procede delante de ese trono. Y ese río de fuego pues está también dentro de nuestro corazón. Esa llama que tiene que estar encendida en ese trono que es nuestro centro y que es el motor de nuestra vida. Entonces dice: asistimos al trono del gran juez y asombro de los tiempos, el Señor de los días, por el que hablamos y sentenciamos a Satanás y su mundo, porque la copa se rebasó. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas. Entonces miremos esa condición de estos ancianos, que son puros, que son esos que están sentados y que no duermen, y que tienen esas coronas en sus cabezas, esos pensamientos originales, esos pensamientos crísticos, esos pensamientos que nos conectan con ese pensamiento creador que es el pensamiento del Padre Eterno. Y llega este tiempo de juzgar esa fuerza oscura que conocemos como diablo, Satanás, pero que ya comprendemos que es esa organización que su único propósito o finalidad es acabar con la vida, es atentar contra la creación, es atentar contra el hombre, que es lo que vemos que a diario sucede. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4:4-6. Somos el río de fuego LPAE, esa fuerza de ese código genético espiritual original que está dentro de nosotros, del poder espiritual de los 4 seres vivientes. Este manifiesto de los 4 seres vivientes también ya lo tenemos aquí en nuestro canal y podemos ir y profundizar sobre él. Nuestro fuego tiene color de león, fuerza de carne, inteligencia del universo y vida de creadores. Es la fuerza de esos 4 seres vivientes. Y a este fuego y trono servimos, y hoy nos manifestamos, al igual que las potestades, porque en esta hora son puestos los tronos y el fuego para juzgar a la tierra y sus habitantes. Porque la justicia nunca estuvo ausente, el orden trató de ocultarla para que no llegase este juzgamiento, que ahora, para toda la humanidad, es la elección y selección.
Entonces miremos cómo este manifiesto llega para juzgar esta fuerza oscura, pero también ese juzgamiento llega para esta humanidad, para todos los habitantes de la tierra, que muchos han creído que la justicia no existe, que la justicia no está, pero resulta que esa justicia es la compañera inseparable de esa verdad, de esa luz que habita dentro de cada uno de nosotros, y que en el momento en que esa luz es tocada por esas tinieblas y es violentada, esa justicia se activa para proteger y cuidar esa semilla, para proteger y cuidar esa vida, esa verdad que somos cada uno de nosotros. Entonces nos dicen que es el tiempo de elección y selección, es el tiempo de ubicarnos, de elegir ser ese hombre nuevo, ese nuevo ser que citan las profecías, que se tiene que levantar en este final de los tiempos, o elegir continuar en ese hombre viejo, en ese hombre que está lleno de miseria, de atraso, de olvido. Abrimos los libros de justicia y vemos que su copa se rebosó, terminó su tiempo. Esa era la medida advertida en la Escritura. La copa se rebosó, no hay tregua para quienes atacaron la justicia, y no hay lugar del mundo para esconderse de ella, que viene clamando cual verdad, exigiendo cumplimiento inapelable, como Jesús en Lucas 11, 29, 32 advirtió. Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, a esta generación. La reina del sur se levanta en el juicio con los hombres de esta generación, y los condena, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la falsa sabiduría de Salomón, y he aquí más que él en este lugar. Y se nos dice aquí que se abren esos libros de justicia, se abren esos libros que somos cada uno de nosotros. Ese libro que cada uno de nosotros ha venido escribiendo con nuestra propia mano y con esa tinta indeleble de cada uno de nuestros actos, de nuestro caminar, de nuestro pensar, de nuestro proceder. Y se nos muestra cómo hay una medida que se tiene que dar en este momento. Y hay un tiempo en que ese nuevo hombre que se tiene que levantar, como lo cita la profecía de Lucas y de Mateo, donde se levanta en el juicio sobre esta generación, ¿no? Esta generación perversa. Y quizás muchos de nosotros hemos sido como ese Jonás inconsciente que no quería acudir a su cumplimiento, a ese cumplimiento que nos llama a nuestro corazón, a ese cumplimiento de cambiar y de transformar y de eliminar toda esa oscuridad y esas tinieblas que quizás en algún tiempo por inocencia, pero que en este tiempo del final ya han sido muchos los llamados y muchos los alerta que se nos ha entregado para que el hombre despierte de ese sueño profundo. Entonces ya el hombre no es inocente, el hombre ya se volvió cómplice también de esas tinieblas que dejó enquistar dentro de su mente y dentro de su corazón. Y llega el momento en que ese mismo hombre se tiene que levantar, tiene que reconocer esas tinieblas, tiene que ser consciente que las dejó anidar en su corazón y asimismo se tiene que levantar para eliminarlas y desarraigarlas con toda la fuerza y ese poder interior que camina y que habita dentro del hombre. Entonces nos dicen que nosotros, los 24 ancianos de la galaxia, juzgamos con 24 manifiestos de justicia, que los vamos a ver uno a uno. ¿Cuáles son esos manifiestos de justicia que van hacia Salomón, Lucifer, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el anticristo, rey de Israel, hoy? Primero, la copa se rebasó, cayó a la tierra y dijo ser Dios. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:6. Negando la existencia de quien lo arrojó de los cielos. Entonces aquí miramos cómo hay un impostor que quiso suplantar al Padre Eterno, que quiso tomar ese lugar del Dios innominado, pero que la inteligencia y la lógica que está dentro de cada uno de nosotros empieza a reconocer que es un invasor, que es un impostor y que tenemos que desarraigar dentro de nosotros, porque es el mismo Padre Eterno, con su justicia, quien lo arrojó de los cielos a esta tierra para que el hombre, porque había una estrategia y había un plan dentro de esta tierra,
porque podríamos pensar, ¿y por qué se arrojó al planeta? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Pero ¿no será que hay una semilla y que hay un plan dentro del corazón de cada uno de nosotros para despertar ese poder inmortal y esa eternidad que está dentro de nosotros, para tomar todas esas armas espirituales que están contenidas dentro del ser de cada uno de nosotros para combatir este Dios impostor, para combatir esta fuerza oscura? Entonces empecemos a reflexionar por qué ese oscuro fue arrojado a este planeta y empecemos a sentir cuál es el papel que juego yo, que juega cada uno de nosotros en este juzgamiento también hacia esas tinieblas. Segundo, la copa se rebasó, formó un hombre de barro, su mentira, su mundo. Entonces Jehová Dios formó al hombre a imagen y semejanza del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces miren ese proceso de esa mentira y de ese engaño, cómo se nos hizo creer que nosotros éramos hombres de barro, que éramos oscuros, que éramos polvo, queriendo borrar esa esencia inmortal, queriendo borrar ese origen, ese poderío de estrellas que está dentro de nosotros. Y muchas películas nos han mostrado cómo ese hombre de barro precisamente son todas esas entidades que se crearon y se formaron para detener el proceso de avance espiritual de cada uno de nosotros, y que tenemos que ser conscientes que parte de ese hombre de barro se impostó dentro del ser humano, y muchas de las obras que nosotros hacemos pues son parte de esa manipulación y obra de esas entidades que operan a través de cada uno de nosotros. Miremos. Entonces podemos reconocer que ese hombre de barro no es la esencia de nosotros, y por eso es la justicia que llega, porque el hombre tiene que reconocer y tiene que saber quién es él, cuál es su esencia, cuál es su verdadera identidad. Tercero, se rebasó la copa. En el Edén corrompió el árbol de la vida y a la humanidad terrestre, que descubrió quién era. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, también, ¿por qué es este juzgamiento? Porque se quiso ocultar esa esencia y esa genética espiritual que está contenida dentro del ser humano. Se nos quiso desconectar de ese árbol de la vida que está en nuestro interior. Se nos cortó esa inmortalidad y esa eternidad que habitaba y que habita originalmente dentro de cada uno de nosotros. Porque el Edén fue un laboratorio y un experimento genético donde se manipuló esa esencia y ese origen de cada uno de nosotros para que el hombre olvidara quién era, y en ese olvido y en ese engaño pudiera ser manipulable y desconociera quién es él. Por eso también llega este juzgamiento, y por esa misma manipulación y ese atentado, que lo podemos decir así, hacia el hombre, hacia el ser espiritual que somos originalmente nosotros. Por eso es que llega la justicia, porque ella cuida, protege y preserva su semilla original, que somos cada uno de nosotros. Cuarto, se rebasó la copa, fue a su montaña del Sinaí, eligió su pueblo y dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de Egipto. Éxodo 6:7. Violando la ley de existencia de naciones, que no elige hombres ni pueblos. Entonces mire aquí en su engaño cómo elige un pueblo, y ya nosotros comprendemos que el Padre eterno, que creó los universos, que creó absolutamente todo, no tiene un pueblo elegido. Hay una elección que se hace interiormente, y esa es la elección que cada uno de nosotros debe empezar a hacer. Elegirnos a nosotros mismos para ser esos hombres creadores, para ser esos hijos del Padre eterno, que tenemos un propósito y que tenemos que ejecutar. Quinto, la copa se rebasó. Dijo que era el santo de los santos, oponiéndose al Padre eterno sin nombre y sin fin. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio,
no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. En tanto Jesús lo señala de impostor, criminal, lo más bajo y rastrero que ha pisado la tierra. Podemos ver cómo el propósito de esta otra fuerza es ocultar ese poderío interior que está dentro del hombre, atentar contra el mismo Padre Eterno, y por eso se atenta contra el hombre, porque es dentro del ser humano, dentro de ese corazón, dentro del eterno corazón que el mismo Padre Eterno nos otorgó, que se encuentra ese poder de él, y por eso esa batalla es de esa fuerza oscura ante esa luz original que somos cada uno de nosotros, y que refleja la fuerza y el poderío del Padre Eterno, a la cual ellos le temen. Y Jesús, cuando estuvo caminando entre nosotros, pues fue muy certero cuando denunció, cuando derribó y cuando reconoció esas víboras, esas serpientes que estaban manipulando y que estaban doblegando el espíritu del hombre aquí en este planeta. Y que llega el momento en que cada uno de nosotros debe reconocer esa fuerza oscura. ¿Dónde está? ¿Cómo nos ataca? ¿Cómo nos manipula? Y cómo muchas veces nosotros caemos de rodillas ante ese ataque constante contra el hombre. Sexto, se rebasó la copa, tomó nuestras escrituras y las volvió creencia y adulterio, porque el Evangelio se entregó para preparar la humanidad para este día del juzgamiento, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces esta fuerza oscura tomó ese evangelio, los volvió creencia y nos hizo creer a esta humanidad que teníamos que asistir a templos hechos por manos humanas o delegar nuestro espíritu hacia otros hombres para nosotros poder ascender, desconociendo que hay una ley que está escrita en nuestro corazón y que hay un templo que es este cuerpo, que somos cada uno de nosotros, ese templo del Dios vivo en el cual mora Dios, y que si nosotros cumplimos con esa ley, pero no con la ley del mundo, sino con esa ley eterna, con esa ley de vida, con esa ley de creación, pues vamos a hacer ese testimonio vivo y vamos a hacer ese evangelio que va a caminar y que va a estar contenido dentro del hombre, porque las escrituras van a ser esos libros que somos cada uno de nosotros, que se van a abrir y que muchos van a poder leer y van a poder comprender y entender esa ley que somos cada uno de nosotros. Séptimo, la copa se rebasó, impostó el conocimiento, la verdad y promesa del Sheol como de él. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 5, 8. Aquí se descubre cómo este ser es un impostor, que quiso tomar el conocimiento y la verdad como de él, pero que por eso también es que llega a esta justicia, porque hay un único Dios, que es el creador, que es el innominado, el sin nombre y el sin fin, es el eterno que habita dentro de nuestro corazón y que no se puede suplantar, no hay nadie más aparte de él porque él es la total creación. Se rebasó la copa, utilizó nuestros profetas como suyos, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra,
Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Acabamos de decir que el sin nombre, el eterno, el creador del todo, no puede tener un nombre, porque ¿qué nombre le podríamos dar al que creó absolutamente los universos, las galaxias, los sistemas, la vida? El creador del todo, ¿cómo lo podríamos determinar o encasillar en un solo nombre? Y entonces también la copa se rebasó porque este oscuro, este criminal, tomó nuestros profetas originales, los profetas que trajeron ese legado de la luz, que también venían anunciando y denunciando a esa rebelión, los tomó como suyos para confundir la razón y la mente de los hombres. La copa se rebasó, construyó su templo como Salomón, para imponer el orden final. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Primera de Reyes 7:51. Oponiéndose a lo escrito en los cielos que dimos a conocer en la tierra. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 7:48-50. Aquí se nos muestra cómo el creador de absolutamente todo no necesita un templo físico para él manifestarse, porque la manifestación de él la podemos ver, sentir y palpar en toda la creación, sentirla también en nuestro interior, conectarnos a nuestro corazón, sentir ese pálpito y esa inteligencia que está dentro de estos cuerpos, y ahí sentimos y comprendemos al Padre Creador. ¿Cómo construir un templo físico para poder conectarnos a ese Creador? Aquí se empieza a derribar toda esa mentira. Se rebasó la copa, se opuso a la enseñanza de la verdad en la profecía. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta fue la confrontación que el mismo anciano Jesús le hizo a todos a estas víboras que manipulaban la creencia, porque la creencia no es mala. Hay una creencia natural que es ese poder también de creer en nosotros mismos, que es ese poder que tiene el Padre Eterno y esa vehemencia del Padre Eterno en que confía y cree absolutamente en el poderío y en quién es Él, y qué es eso, esa parte que se ha olvidado, que nos han manipulado y que creemos que es otro el que me puede salvar a mí, y por eso se ha violentado ese proceso y esa ley original de creer en nosotros mismos. Porque yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tienen la certeza y creen en quiénes son ustedes? En que son esos hijos del Padre Eterno, en que son esa luz que fue depositada, que son esa lámpara que fue puesta en la mesa, no para esconderla debajo de la mesa, sino para que alumbraran estos tiempos de oscuridad. En este tiempo del oscurecimiento, como también lo dice Parravicini, en este tiempo final. La copa se rebasó, tentó a Jesús sobre su templo de Jerusalén intentando doblegar la autoridad de Creador y Dios, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Lucas 4:9-11. Y eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros esta fuerza oscura. Querer doblegar nuestro espíritu y querer hacernos creer que nosotros somos ese barro. Querer tentarnos con su materia, con su lujo, con sus posesiones físicas, pero ¿qué tenemos que entregar a cambio? Entregar nuestro espíritu, violentar esa ley original de estos cuerpos, esa ley original de nuestra mente creadora, esa ley original que nos conecta con el Creador. Se rebasó la copa, asesinó a Jesús y a sus discípulos y a los últimos que predican este evangelio. Entonces miren lo que dice aquí en este manifiesto de los 24 ancianos. Asesinó a Jesús y sus discípulos y a los últimos que predican este evangelio.
Por eso es ese ataque y esa persecución constante contra cada uno de nosotros, porque esta fuerza oscura no le interesa ni le conviene que el hombre despierte ese gran poder que habita en él. Y por eso nos asesinan. Por eso cada día nuestro tiempo de vida es menor. En algún momento se nos dijo que viviría 120 años. Yo pregunto, ¿cuánto es el mayor tiempo que vive un hombre en este tiempo? 80, 70, 50 años. Nos acortan la vida, nos contaminan por todos los medios, por medio del alimento, por el aire, por el agua, porque esa es la forma en que nos asesinan, esa es la forma en que se diezma el espíritu del hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. A todos los que nos estamos levantando, a todos los que estamos gestando ese Cristo en nuestro interior, a todos los que nos empezamos a reconocer como esos hijos de hombre, pues a esos son los que más nos van a atacar. Por eso el hombre tiene que sustentarse a sí mismo, nutrirse en ese corazón, levantarse en ese gran poderío para poder enfrentarse a esta gran batalla, a esta batalla definitiva y a este tiempo de elección y selección, porque tenemos que luchar para hacer esa luz y podernos ubicar en la luz, para ser protegidos. La copa se rebasó, fundó la ramera romana para matar a los testigos de Jesús, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé con gran asombro. Entonces esta ramera, esta Babilonia, este pueblo oscuro y criminal, pues es este mundo en el cual nosotros nos movemos y en el cual nosotros tenemos que ser esa luz y no ser más parte de ese alimento de esta fuerza oscura. Es donde también las mismas profecías y las mismas citas nos anuncian, salid de ella, pueblo mío. Nosotros somos ese pueblo del Padre Eterno y Él nos hace ese llamado de salir de ella, de salir de esa inmundicia, de salir de ese mundo viejo, de salir de esas emociones oscuras que nos detienen este proceso de avance espiritual, para nosotros poder salir victoriosos en esta gran batalla. Se rebasó la copa cuando se redactan sus 24 protocolos en contra de nuestros 24 pensamientos solares. Entonces esos 24 protocolos de los sabios de Sión, donde está ese plan de desangre, ese plan de miseria, ese plan de asesinato contra la humanidad, donde es un plan detallado, paso a paso, cómo nos detienen, cómo nos oprimen, cómo no nos dan tiempo de buscar nuestro espíritu. Ese plan fue redactado precisamente para que el hombre nunca se conectara a esos 24 pensamientos solares que son originales dentro de nosotros. Cada uno de estos ancianos contiene un pensamiento, es un pensamiento vivo del Padre Eterno, y que estos 24 pensamientos juntos nos conectan con ese pensamiento original, con ese pensamiento perfecto, con ese pensamiento del Padre Eterno. Entonces, se escriben estas actas para que el hombre nunca se conecte con su pensamiento original. Pero llega el tiempo también, que es este tiempo, donde esos 24 pensamientos vuelven al planeta, donde esos 24 pensamientos se empiezan a despertar dentro del hombre, donde estos ancianos solares se manifiestan en el hombre y nos conectan nuevamente con su esencia, con su poder, con su brillo. El ajuste y sincronicidad del hombre y el Padre Eterno en ella. La continuidad de la vida y bárbelo en el Padre. La mirada interior serviluz y el unicornio solar. El macro y microcosmo y el pensamiento original perfecto. El equilibrio creacional y la verdad y la justicia. La conciencia creadora y el universo ley de los logos. Identificación de la luz
y el dar vida en conciencia. Reconexión del código genético y la permanencia. La unidad universal y la expansión del verbo. El serviluz y el vigilante protector de la vida. La resonancia del verbo y la creación perfecta del Padre. La identidad verdadera y el cumplimiento de la ley. Son 12 puertas doradas, son 24 pensamientos que conforman 12 cinturones, 12 puertas por las cuales cada uno de nosotros y cada hombre que habita este planeta tiene que atravesar, tiene que cumplir con cada uno de estos pensamientos. Tenemos que ser esos pensamientos vivos para poder conectarnos a esa fuente creadora. Entonces estos pensamientos traen es la identidad, traen el origen, devuelven la esencia luz de lo que nosotros originalmente somos. Y estos 24 pensamientos son un arma también estratégica para terminar con esa oscuridad, con esas tinieblas, porque cuando estos pensamientos lleguen a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, va a empezar a exterminar todas esas tinieblas que quizás están aún dentro de nosotros, porque recordemos que las tinieblas no prevalecen donde está la luz. Protocolos que dicen en síntesis en su acta 24. Solamente los que sean capaces de gobernar con firmeza, inflexibles hasta la crueldad, recibirán las riendas del imperio de manos de nuestros sabios, en la persona del Rey, dueño del sí mismo y de la humanidad. Gracias a una voluntad inalterable, todos creerán ver el destino con sus caminos desconocidos. A su vez, un ataque frontal contra el hombre terrestre y universal, el anciano de días, el eterno y sin fin, la luz con la que alumbramos a la humanidad terrestre. Ese es el ataque contra la vida, contra el hombre, contra ese hombre universal, que es ese hombre que se hace ley, contra el anciano de los días, contra el creador de estos universos, que creó todo mediante el verbo, mediante la vida, mediante la verdad, mediante la luz. Ese es el ataque. Como ellos son tinieblas, odian la luz, pero la luz es esa arma poderosa que extermina toda tiniebla. La copa se rebasó desde el judaísmo, estableció las falsas religiones cristianas de su mundo del diezmo y el sabbat, su fiesta de sangre, como advertimos a través de Isaías 1, 11, 17. Entonces aquí miramos cómo se establecieron religiones, creencias. ¿Y cuántas religiones hay en este momento? ¿Cuál de ellas es la verdadera? Me pregunto yo. Cada uno defiende su religión, su creencia, pero cuando comprendemos que hay un solo Dios, que hay un solo creador, pues se derriban todas estas falsas religiones, con la cita también de Hechos que nos muestra cómo no podemos adorar al Padre Eterno en templos hechos por manos humanas, sino que tenemos que adorarlo dentro de nuestro interior. Ahí se derrumban y caen todas estas falsas religiones que son solamente una mentira, un engaño. Se rebasó la copa, cambia los tiempos de ascenso por la globalización para apoderarse por la fuerza del planeta y su humanidad. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, porque se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, como este oscuro ha querido cambiar los tiempos, ha querido cambiar la ley, ha querido cambiar al mismo hombre, ha manipulado la semilla, ha manipulado al hombre y ha querido convertir esta verdad en mentira. Con su engaño también. La copa se rebasó. Apolión decreta el orden mundial sionista de Inglaterra con el ataque a sus torres de Nueva York, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vemos cómo todos estos acontecimientos son planeados y son ejecutados por esa misma fuerza, y que desde el 11 de septiembre del 2001
se decretó la marcha de los acontecimientos, se aceleró ese proceso de invasión, ese proceso de manipulación ante esta humanidad, ese proceso de matanza, de violencia, ese proceso de terminar con la vida, porque ellos saben que les queda poco tiempo. La copa se rebasó, inicia su tercera guerra mundial. Desde Jerusalén dice destruir todo el planeta si Israel se ve amenazado, y desde Irán de borrar a Israel de la faz de la tierra. Así se comprueba que los hijos del Edén son el cuerpo de barro de Satanás, los ángeles de la rebelión que arrebatan a toda la humanidad a una guerra final con tal de defender a unos y otros. Esta es la trampa final en contra de los que no poseen el LPAE de los 4 seres vivientes. Entonces, en ese engaño y en esa trampa ha caído la humanidad, en dividirnos, en los buenos y en los malos, y en esa guerra que está reflejada en el mundo, entre naciones, entre países, pero que esa guerra también se ha insertado dentro del hombre, esa guerra interna en nuestra sociedad, esa guerra en nuestras familias, esa guerra con nuestra pareja y esa guerra que llevamos cada uno de nosotros en nuestro interior. Y que ahí es la trampa. Cuando caemos en ese engaño y cuando somos partícipes de esa guerra, pues nos desconectamos de la luz y esa otra fuerza se nutre, porque esa es la energía con la cual ellos se alimentan, con el odio, con la ira, con la amargura, con el dolor que se emana del centro de cada uno de nosotros. Ese es el alimento para ellos. Cuando nosotros descubrimos que ese monstruo vive de nosotros, y si somos inteligentes, empezamos a reconocer y a buscar a ese Padre eterno dentro de nosotros, alimentarnos de la luz, alimentarnos de la verdad, alimentarnos de la creación, pues en ese momento nosotros empezamos a ganar esa batalla y no caemos en ese engaño ni caemos en esa trampa que ellos constantemente nos plantean, en ese juego en el cual nos quieren tener constantemente. Se rebasó la copa, sus gobernantes atacan a las naciones que intentan superar su poder. Mi objetivo es eliminar esta amenaza. Usaremos todo el poder americano para presionar a Irán. Haré lo que esté en mi poder para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Entonces, estas son palabras de un presidente donde no le interesa la vida, donde para él su único propósito es el poder. Son las grandes economías y donde solamente buscan es la materia, sin importar los espíritus que puedan terminar con una guerra. Entonces, siempre están buscando quién es el más poderoso, siempre están buscando ser el más poderoso, derribando y acabando con la vida. La copa se rebasó. Londres, su reina Illuminati 2012. Astutamente Sion decreta la muerte de las naciones de la tierra, según el mensaje canción escuchado durante sus juegos. Entonces, en estos Juegos Olímpicos del 2012, que marcaron muchos símbolos oscuros, donde ellos anuncian la llegada de esa fuerza oscura y creen en su ignorancia que van a ser victoriosos, nos muestran en esta canción un mensaje. Entonces, escuchemos esta canción y miremos cómo ellos llaman esas fuerzas oscuras para que terminen ese proceso de invasión y de manipulación en este planeta. Escuchémoslo.
pudimos escuchar la canción, vemos ese mensaje, ¿no? Londres llamando al infierno. Dice, salid del armario, chicos y chicas. Londres llamando al infierno. Dice que Londres llamando también a los zombies del infierno. Y ahí es donde se muestra cómo ellos desesperadamente en este tiempo están atentando contra la identidad de los hombres, contra la identidad de los niños. Están atentando y están haciendo ese llamado a todas estas fuerzas oscuras para que operen juntos y terminen su trabajo. Pero lo que ellos saben, porque ya lo saben que les queda poco tiempo, porque ellos saben que el hombre contiene dentro de sí ese gran poder, y a pesar de todo ese ataque, hay un nivel espiritual en unos hombres especiales, que son esos hombres por los cuales nosotros hacemos este trabajo y por los cuales nosotros incansablemente trabajamos en nuestro interior, pero también trabajamos llamando y alertando para que esos hombres se descubran quiénes son y para que esos hombres realicemos ese trabajo interior para poder combatir todo este ataque al cual nosotros estamos expuestos día a día. Entonces, el ataque es constante con nuestros hijos, con el alimento, absolutamente con todo, y por todos lados nos atacan para detener el ascenso espiritual. Por eso llega este manifiesto de los 24 ancianos, porque se quiere detener el ascenso del hombre hacia la luz, y por eso llega el juzgamiento. Se rebasó la copa. Tiene su falso profeta de Roma, Petrus Romanus, Francisco, quien llega con porte de santo y su última inquisición basada en Cristo. Entonces, bueno, por sus frutos los conoceréis, por sus palabras, por su actuar. En inteligencia podemos reconocer esos símbolos que muestran a ese carnicero afeminado, a ese ser que está en contra de ese Cristo interior, que niega la resurrección, que niega al Cristo, que nos dice que Cristo fue un fracaso, queriendo borrar esa memoria original y esa sangre crística que corre dentro de nosotros. Miremos el video y escuchemos sus palabras. Ja vas ne krivim, to je dojam koji vi imate i drugi. Ljudi pristupaju crkvenom nauku spolnosti kao jedan ne smiš. A znate kako ja gledam? Jedan veliki da. Jedan veliki da. Znate šta ja govorim mladima? Tú crees, dice, tú crees. ¿En qué crees? Yo creo en Dios. ¿Pero qué es Dios? ¿Qué cosa es Dios? Uy, Dios, algo difuso, algo que está ahí. Pero Dios no existe, ¿eh? No se escandalicen. Dios tal cual no existe. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas. No es una idea, algo difuso ahí en el aire. Este Dios en sí no existe. Interesante, ¿no? Lo que dijo el Papa Francisco, y no está sacado fuera de contexto, ¿eh? Así lo dijo él mismo. Ahora miren esto que también dijo él mismo, ¿no? Como dije al inicio del video. A pesar de que está diciendo que Dios no existe, como algo difuso, y dice exactamente lo mismo, pero el sentido contrario con el diablo, ¿no? Como que el diablo no es una idea del mal, algo difuso, ¿no? Como que el diablo sí existe. O sea, no existe Dios, pero sí existe el diablo. Y es una persona. Ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis, It's the way of the cross, pequeño via crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito.
A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Entonces aquí podemos reconocer cómo llega con porte de santo y su última inquisición basada en Cristo, cómo nos dice que Dios no existe. Nos habla del fracaso de Jesús y nos muestra ese fracaso de Jesús en la cruz. Nos lo dejan allí nomás como ese Cristo crucificado y donde nos niegan la resurrección, donde nos niegan el mayor logro y la mayor enseñanza que el anciano de los días, Jesús, nos dejó para cada uno de nosotros. Y es comprender cómo el hombre puede resucitar, cómo el hombre ha estado crucificado por esos 4 poderes que no nos dejan ser, cómo ha estado latigado, ha estado doblegado, pero que el hombre que se reconoce a sí mismo, que se conecta con la fuerza del Padre Eterno, que clama justicia, como ese hombre que hace ese proceso interior de resurrección, conectando cada una de esas células que originalmente son luz, que están al servicio de la luz, cómo estos cuerpos pueden resucitar, cómo el hombre puede resucitar. Y no es morir y caer físicamente muerto y levantarnos y decir que resucité. Es resucitar en vida, es reconocer que estamos muertos en este mundo, que aunque caminemos, que aunque hablemos, hemos vivido muertos porque no sentíamos al Padre Eterno en nuestro corazón, pero que cuando sentimos ese Cristo interior, ese Cristo eterno, podemos resucitar, podemos morir a ese hombre viejo y resucitar a ese nuevo hombre, y es lo que aquí se niega. Por eso llega la justicia, porque esta humanidad tiene que comprender que es eterna, que es inmortal. Se rebasó la copa, prontamente el falso profeta saldrá por el mundo, con una nueva y falsa filosofía que invadirá el mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos, que muchos aceptarán por amenazas de este carnicero. Será nueva iglesia que arrastrará naciones hasta el Armagedón en la defensa de Israel, religión sustentada en el jesuitismo que terminará por sucumbir cuando maten 2.000 millones de creyentes. La copa se rebasó, llega el anticristo salvador del mundo en su tercer templo de Jerusalén, suplantando la ley del eterno y sin fin. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Cómo ha querido suplantar al Padre Eterno? ¿Cómo cuando escuchemos paz y seguridad y nos muestren y tengamos nuestros bolsillos llenos de dinero, llenos de materia, que estemos muy conformes materialmente y que sintamos que todo está bien, pues tenemos que estar apercibidos porque quizás puede ser ese impostor que está queriendo engañarnos, quizás a la mente y a la razón, pero que nuestro corazón siempre nos hará sentir y nos dará esa alerta de la verdad. Se rebasó la copa, pronto se corona Rey Universal en reemplazo de Jesús de Díaz, quien es el ungido por el Padre innominado para que cumpla su destrucción total, como advirtieron claramente los profetas Daniel e Isaías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, este juicio, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es esa conexión, es esa unión que llega entre el hombre de este mundo con ese hombre universal. Es ese pacto que es esa unión sempiterna,
porque este término de pacto se ha manipulado mucho, pero aquí está esa unión, ese vínculo que se estrecha entre el Padre eterno y el Cristo que habita dentro de mí. Es ese reconocimiento del Padre con su Hijo, porque Jesús nos lo dijo, ¿no sabéis qué dioses sois? Entonces allí es donde se consuma también el juzgamiento, porque se elimina toda oscuridad, toda perversidad de este planeta. Y nuestra sentencia cumple las señales advertidas, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos desolación repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Es aniquilación, destrucción, borrarlos de la tierra, como ellos quieren hacer con la humanidad terrestre, y es nuestra ley de Apocalipsis 18:6-10. Entonces, esa destrucción y esa aniquilación para estos invasores, para estos perversos que no han tenido piedad contra el hombre, contra las mujeres, contra los niños, que no les importa asesinar, que no les importa violentar, que no les importa degenerar la mente de los hombres para pervertirlos y para llevarlos a ese abismo. Esa destrucción viene para ellos. Así como ellos quieren destruir a la humanidad, es ley implacable para ellos su pronta destrucción. Dice en Apocalipsis 18:6-10, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, prepárense lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Vemos y sentimos también cómo esas plagas ya han sido desatadas por esos ángeles que salieron del templo, por esos seres que traen esa justicia, que claman esa justicia, y que estos 24 ancianos en estos manifiestos también traen el cumplimiento de ese juzgamiento. Y esa plaga es muerte para las tinieblas, es el final de ellos, pero esa plaga es a su vez la protección y la herramienta con la cual nosotros nos podemos defender de todos estos ataques de esta fuerza oscura contra el ser, contra el anciano de los días, contra el Cristo interior que está dentro de nosotros. Anunciada con anticipación también en el pensamiento codificado de Mateo 24:2 y 14, por nuestro Señor del trono. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, y será dicha esta verdad del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces no quedará piedra sobre piedra, no quedará tiniebla oculta en ningún rincón de este planeta, ni en el corazón de ningún ser que continúe en ese proceso de ascenso espiritual, en ese proceso de caminar hacia nuestro origen, en ese reencontrarnos con nosotros mismos. Porque esta verdad, este evangelio que lo decíamos, que este impostor quiso dejarlo en piedra, y que comprendemos que ese evangelio está escrito en nuestra sangre, está escrito en nuestro corazón, y que somos cada uno de nosotros, pues tenemos que salir a entregar esta verdad. Tenemos que salir a mostrar esa fuerza oscura, esas tinieblas. Tenemos que alertar, tenemos que tomar una trompeta y hacerla sentir, hacer que se escuche y que se sienta por todos y que se sienta por los 4 horizontes de este planeta. Que no quede espíritu que no escuche este conocimiento, que no quede hombre sin escuchar este llamado, sin escuchar el manifiesto de los ancianos que traen la justicia, que devuelven la verdad, que devuelven al hombre su identidad, que el hombre es la verdad, que la verdad está en la creación, que la verdad es la luz que habita en nuestro corazón,
y que esa luz extermina cualquier tiniebla. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:35. Pues todos consideran que desde ese momento se logra la paz en la tierra, pero conocemos el corazón y la mente de los oscuros. Sabemos de sus miles de millones de iniquidades que en estas 24 lecturas encontramos y que vosotros, por desconocer la ley de vida, no veis. Esa estatua que soñó el rey Nabucodonosor, ese sueño que tuvo y que olvidó, y que solo Daniel, conectándose con el Dios innominado, con su Dios interior, logró descubrir cuál era el sueño y logró interpretar ese sueño. Vio esa imagen que estaba con esa cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de barro y hierro cocido, pero que Daniel también interpretó para este tiempo, para este final de los tiempos, para que cada uno de nosotros, como esos Danieles intérpretes de esta verdad, descubriéramos qué significa y qué simboliza esta estatua, los poderes que manipulan al hombre, pero que esa estatua también tiene una imagen que se impostó dentro del hombre, cuando nosotros solamente tenemos ese pensamiento en lo material, cuando nuestro corazón y nuestro espíritu está doblegado a las creencias, cuando nuestras emociones son intestinas y no dejamos de pelear y de atentar y de dividirnos los unos a los otros, cuando somos militares, cuando estamos llenos de mentiras que nos desconectan de nuestro verdadero ser. Pero Daniel también en su sueño vio una gran piedra que no era arrojada por mano humana, y que esa piedra representa ese Cristo interior que debemos estar gestando cada uno de nosotros, que debemos crearlo, que debemos formarlo, que debemos darle vida con nuestras acciones, con nuestros actos. Ese Cristo y ese poder interior es el único que puede derribar esta imagen, esa mentira, desmenuzarla y arrancarla de raíz, y que ese Cristo trae ese nuevo tiempo, trae esa vida, trae esa nueva humanidad que va a poblar el vastísimo universo. Y que entonces tenemos que conocer la ley, conectarnos, querer que esta vida continúe, querer que los ríos, que las montañas, que los pájaros, que la creación del Padre Eterno continúe, porque ese es el mayor trabajo que el hombre debe hacer, es manifestar al Padre Eterno, porque ese es nuestro propósito, manifestar el Padre Eterno en mostrarlo con nuestras obras, mostrarlo con nuestra energía, con nuestra esencia, con nuestro pensamiento. Esa es la forma en que esa fuerza oscura empieza a debilitarse y empieza a morir. Y si algún terrestre está inmerso en ellos, su destrucción será imparable y el castigo ejemplar. No se detendrá por implorar, para que jamás las tinieblas vuelvan sobre la tierra y sus habitantes. Lo hacemos porque la copa de justicia se llenó, pues ellos consideraron que esta tierra no tenía ley y que la podían corromper a su manera. Pero se les cerró su círculo serpiente y ella misma, y desde ahora los atenaza, cumpliéndose cuanto el innominado ordenó. Los hombres de faz oscura tiemblan, y deben temblar con ira contra las naciones, pues en tanto la tengan, mayor destrucción sobre ellos. Entonces este juzgamiento es para absolutamente todo lo que contenga tinieblas, para esa fuerza oscura, para esa invasión, para esa serpiente antigua que violentó la vida en este planeta. Pero este juzgamiento también es para cada uno de los habitantes de este planeta. Es el abrir esos libros y empezar a revisar cada uno de nuestros actos, de nuestros pasos, de nuestras obras, y empezar a enmendar ese error, empezar a corregir. Nuestra sentencia es la de los tronos y potestades, porque en el universo el hombre es la ley, y Salomón se ha opuesto a él. Esto le acarrea su total destrucción, pues quien se opone al hombre destruye la creación y el equilibrio universal. Por esto la sentencia es determinante. Satanás y los suyos se han encontrado culpables.
y ya no tienen espacio en el universo, en el árbol de la vida de toda la existencia universal. Este es el momento del comienzo del fin de las cosas, del mundo conocido y todas las cosas que han atribulado al hombre terrestre. Aquí comienza el fin del sinfín en Jesús de Días. Él determina las leyes sobre este mundo y nosotros somos los ejecutores del trono. Nos manifiestan los 24 ancianos. El anciano de los días es el regente de este planeta, junto a los 24 ancianos de esta galaxia. Y ellos son quienes ejecutan el cumplimiento de la ley, quienes ejecutan el juzgamiento a las tinieblas y a esas tinieblas que puedan aún estar dentro del hombre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. Entonces es tiempo de relámpagos, de voces, de truenos. Es el tiempo de los ancianos solares, es el tiempo de anunciar, es el tiempo de devolver al hombre su esencia, su pensamiento original. Y es el tiempo de juzgar a los muertos, y es el tiempo de limpieza. Estamos en el tiempo de elección y selección. Esta es la hora de decidir vuestra vida, porque antes, durante todas las encarnaciones y generaciones anteriores, habéis luchado al lado de Salomón, defendiendo sus religiones y coronas, sus poderes e imperios. Nunca antes habéis luchado al lado de los tronos eternos. Siempre os inclinasteis por las tinieblas, y esta fue vuestra perdición. Os mató y quitó una y otra vez el tiempo de resurrección que ahora poseéis a nuestro lado, porque nosotros os lo damos como inmortalidad para que seáis inmunes en esta batalla. Es ese llamado que nos hacen los tronos eternos a luchar al lado de ellos, al ubicarnos al lado de la luz, porque al lado de ellos obtenemos ese poder de resurrección, esa inmortalidad, esa esencia LPAE, ese verdadero código genético espiritual se despierta dentro del hombre que emprende su batalla, que emprende su camino, que a pesar de todos los embates que esa otra fuerza hace contra nosotros, siempre está firme, siempre está cimentado y su pensamiento siempre está conectado a lo eterno, a lo inmutable, al origen de todos los orígenes, y eso es lo que nos va a dar esa armadura con la cual nosotros nos tenemos que vestir para que seamos inmunes en esta batalla. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta es la esperanza y este es el poder que se despierta dentro de nosotros, ese poder estelar, ese poder del Padre Eterno, ese poder de dioses dentro de nosotros, porque estamos en ese tiempo de recoger esa semilla, estamos en ese tiempo de cosecha, en ese tiempo en que el hombre ya tiene que entregar un fruto, en que el hombre tiene que estar maduro, porque dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14, 14, 20. Entonces, si estamos en ese tiempo donde se nos pide ese fruto, donde se está cosechando esa buena obra, donde se está revisando esos libros abiertos, donde nosotros tenemos que mostrar esa esencia de lo que nosotros somos. Y no existe oscura evolución.
Hemos colocado dentro de vosotros un detonante de luz con toda la inteligencia de los pasos preexistentes del universo. Está en lo más recóndito de vuestro corazón. Él marca los tiempos y por cada edad transcurrida los ascensos, que son las escalas o dimensiones en los 7 días creadores que el anciano de los días os enseña. Entonces son esos 7 días de luz, de creación. Son esos pergaminos del tiempo que nos muestran la historia de la historia y que nosotros tenemos que recorrer, que nosotros tenemos que caminar y que nada puede detener ese proceso de ascenso en el hombre. Por eso llega este juzgamiento, por eso llega este manifiesto de estos 24 ancianos para eliminar toda tiniebla y que el hombre pueda proseguir su camino hacia la luz, que podamos continuar ese caminar para fundirnos en la luz que nosotros somos. Son los fundamentos para la humanidad terrestre planificados por los progenitores de la raza matriz. Contienen los 7 impulsos motores y los 7 pasos gestores de vida ascensional, física, espiritual e intelectiva. Y aquí en nuestro canal ya tenemos también los videos sobre estos 7 días de creación. Conocemos a profundidad cada uno de ellos, donde ellos nos muestran esa conexión, ese nutrirnos de esa esencia, ese camino de descenso que es el mismo que nosotros tenemos que recorrer para ascender hacia la luz. Y estos son los 7 días de creación: día de la vida inicial o primaria, día de la vida razonada, en el cual aún se encuentra la humanidad a finales de este día, día de la vida intelectiva o intelectual, que es el día que empieza a alumbrar, es el día por el cual tenemos que trabajar para que este planeta dimensionalmente cambie su vibración y cambiemos de ese día de la vida razonada al día de la inteligencia, al día en que nosotros vamos a empezar a despertar realmente la esencia de lo que somos. 4, vida de la vida real. 5, día de la vida creacional. 6, vida de la vida espiritual. Y 7, día de la vida luz. En ese momento nos fundiremos en la luz y nuestro proceso de ascenso continúa. Estos son los días de creación que contienen todos los ascensos esperados por el hombre. Al conocerlos como ahora os lo enseñarán vuestros hermanos, preparados para romper nudos y dar los secretos eternos en los 4 horizontes de la tierra. Aquí nos manifiestan los 24 ancianos que hay unos hombres preparados, que están desatando nudos, que están entregando esos secretos que el mundo nunca nos enseña, que están entregando ese origen, esa esencia de lo que el hombre es, y que estamos recorriendo estos 4 horizontes para que nosotros le abramos las puertas y las ventanas en nuestro corazón para recibir ese gran poder, esos grandes tesoros que llegan a nosotros. Y enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La sentencia inapelable contra Satanás se aplica en su totalidad por haber detenido el ascenso en vosotros, porque el que tiene luz, más se le dará, y al que no la tiene, aún de la que tiene, le será quitada. Por eso llega este juzgamiento, porque este invasor, esta fuerza oscura, lo que quiso y lo que hace es detener ese proceso de ascenso, detener ese proceso de conectarnos a esa esencia, de volver a ser lo que nosotros originalmente somos, que es luz, de volver a contener esas leyes creacionales, de vivir en perfección, de vivir en constante fidelidad, en luz, de que ese pensamiento y esa sabiduría siempre estén activados por esa inteligencia, de que la conciencia, la justicia y la creación que nosotros originalmente somos se manifiesten con nuestro pensar, con nuestro actuar, con nuestro caminar, porque el hombre es la ley y por ende el hombre tiene que manifestar ser esa ley viva. Ahora sentid a Enosh, que en su tiempo, en su capítulo 46, 1:7, anunció la cabeza de los días, y el Hijo del Hombre llegado en este tiempo, y el Hijo del Hombre llegando en estos tiempos, y el Hijo del Hombre llegando en estos días. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de días, y su cabeza era como de lana blanca, y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de gracia, como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo y que me decía
y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este Hijo de Hombre. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va con la cabeza de los días? Él me respondió y dijo: Este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con él habita la justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el Señor de los Espíritus por la eternidad. El Hijo del Hombre que tú has visto hará levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos, y romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores, y derrocará a los reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado, y porque no le han glorificado, y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor. Las tinieblas serán su vivienda, y los gusanos su cama, y no podrá esperar levantarse de su cama, porque no han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus. Se nos muestra ese levantar del Hijo del Hombre, ese que camina con la cabeza de los días, ese que reconoció las tinieblas, que las destruyó dentro de sí, y que se conectó, y que no se separa de ese anciano, de ese poder interior, que no se separa de la fuente, que se hace ley viva para él y para los demás. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es el llamado a que nosotros seamos ese Hijo del Hombre, que cumple con la ley, que conoce la ley y la ejecuta. Entonces ahora también estos ancianos solares nos llaman a escuchar a Juan, vuestro preparador final. Él viene a limpiaros de la mentira, de la falsa interpretación, la sabiduría o filosofía del demonio hecho Dios ante vosotros. Elías, anunciado en la Revelación 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de Davidai, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el tiempo también de escuchar a Juan, de sentirlo dentro de nuestro corazón, de ejecutar el proceso que él nos enseñó, de hacer ese trabajo interior dentro de cada uno de nosotros, de arrepentirnos, pero también de descubrir esas tinieblas y enfrentarlas, de purificarnos, de limpiarnos, para poder que ese Cristo se manifieste dentro de nosotros. Y este es un manifiesto también de Juan el Preparador, que muy pronto se entregará en nuestro canal. Aquí termina el manifiesto de los ancianos solares, y nos dicen: yo soy uno de los 24 soles de la galaxia, y os escribo en la pluma, corazón y mente del heraldo del sur. Él posee la conciencia LPAE, igual como vosotros, quienes comprenden el conocimiento de los 12 tronos eternos, el poder de esta verdad para cumplir con vosotros y ante vosotros. Este anciano solar de esta galaxia, recordemos que son soles, que son pura luz, y que ante esa grandeza de esa luz no hay tiniebla que pueda prevalecer. Estos ancianos se manifiestan a través de estas letras del corazón y la mente del heraldo del sur, de ese hombre que se transformó, de ese hombre que las profecías buscó y encontró, y que él se levantó a sí mismo, y tiene esa conciencia para poder transmitir este pensamiento. Pero los ancianos nos dicen que esa conciencia LPAE, ese código genético espiritual, también está en vosotros, está en mí, está en cada uno de los que hagamos este trabajo, de los que nos levantemos como ese Hijo del Hombre, que comprendamos el conocimiento, la esencia de esos 12 tronos que están dentro del hombre, el poder de esta verdad para cumplir con vosotros y ante nosotros. Entonces nos llaman a ese cumplimiento entre nosotros, pero ante ellos, ante la ley, ante el cumplimiento de esos tronos y ante el cumplimiento de cada uno de nosotros como propósito que tenemos dentro de nosotros. Esta es mi voz a través de él. Somos los 24 ancianos de Dios. Ya él autorizó el juzgamiento. Entonces este manifiesto fue escrito y salió a la luz pública en el 2012. Estamos en el 2023. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde esa manifestación? Y el mismo Padre Eterno, el mismo Innominado, autorizó el juzgamiento para este planeta.
para las tinieblas y para la humanidad que aún sean cómplices de esas tinieblas. Y estamos en ese tiempo definitivo. El llamado final es a que nos ubiquemos, a que nos elijamos a nosotros mismos ser parte de estos hombres, ser parte de la luz, ser parte del cumplimiento. Bueno, muchísimas gracias por dedicarse a este espacio, por regalarse este tiempo para sus espíritus, porque son ustedes los que se nutren a ustedes mismos. Aquí dejamos todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como Coricancha Investigaciones, en Facebook como Coricancha Centro de Investigaciones. Tenemos nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir si quieren ampliar sus conocimientos, si quieren reunirse con nosotros de manera presencial. Estamos a nivel de Colombia, Latinoamérica, y en donde se encuentren podemos compartir de manera virtual también. Nuestro correo electrónico coricanchainvestigaciones@gmail.com. Nuestro canal de YouTube Coricancha Investigaciones. También tenemos nuestro canal de Telegram con nuestro número de contacto 316-360-2867 y nos encuentran como @coricancha_investigaciones. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo de corazón y que tengan un feliz día. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión, con el corazón. Libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal, sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador, con el corazón. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es